Este mediodía, por espacio de 16 minutos, Vladimiro Montesinos dejó de ser un enigma y se transformó en una voz telefónica, la de un abogado antes que un militar, hablando con serenidad de problemas que causarían desesperación al común de las gentes. En una llamada a radioprogramas del Perú, Montesinos tomó por sorpresa a quienes preguntaban qué hace y dónde está, y explicó por qué viajó a Panamá y por qué volvió a su patria en la mañana de ayer. Por 10 años, Montesinos estuvo sometido a la ley del silencio, una ley que no admite excepciones y que pertenece a los mandatos confidenciales de la seguridad nacional. A Montesinos se le podía culpar de cualquier cosa y estaba forzado a callar. El rigor con que cumplió sus funciones reservadas y el evidente éxito de operaciones a las que fue vinculado el SIN o el propio Montesinos, sobre todo por declaraciones del presidente Fujimori, convirtieron al asesor del Servicio de Inteligencia Nacional en una de las personalidades más discutidas de nuestra historia. Para unos ha sido la fuerza vertebral de los 10 años de Fujimori, o al menos actor principal en la rara victoria del país en desarrollo, tercermundista, ya desangrado y medio derruido, sobre dos movimientos subversivos que habían logrado establecer zonas de hegemonía militar y política en parte de su territorio. Para otros, era el perseguidor y el carcelero de una dictadura cubierta con una piel de oveja democrática, responsable de espantosos crímenes como los de la Cantuta y los Barrios Altos. Montesinos no podía responder. Hoy, Montesinos rompió 10 años de silencio y se mostró decidido a contestar cualquier pregunta. Solo una voz telefónica al comienzo, un principio con varias revelaciones importantes. No es una novedad que quieran hacer leña cuando un árbol parece caído. Antes elogiado, observado y envidiado, Montesinos tendrá que soportar la súbita valentía con que lo atacan quienes antes le mostraban temor. Pero existe una diferencia, no en el ejercicio de un poder que siempre es ilusorio y transitorio, sino en el final del silencio. Montesinos ha pasado a defenderse. Y esta es la primera parte de sus declaraciones que tomamos por una cortesía de Radioprogramas del Perú. Sencillamente decidí salir del país ya que mi presencia se había convertido en un motivo de conflicto para el proceso de desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional, donde presté servicios como asesor de la alta dirección. En ese momento he considerado que mi permanencia podría significar un obstáculo y con esta medida dejaba en absoluta libertad a quienes tuvieran a cargo dicha desactivación. Muchos se han preguntado el porqué del pedido del asilo. La respuesta es muy simple, señor Calderón. Durante 10 años, mi trabajo estuvo orientado en la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Estuve 3 meses luchando para el rescate de los rehenes en la residencia del embajador de Japón y enfrentado frontalmente el flagelo del narcotráfico. En ese entendido, mi vida y mi seguridad personal corría un serio peligro frente a estas organizaciones criminales, y así creo que lo ha entendido el señor secretario general de la OEA, señor Gaviria, y los señores presidentes de varios países de América Latina, a quienes quiero en esta oportunidad expresarles mi agradecimiento por las importantes gestiones realizadas para solicitar mi asilo en la hermana República de Panamá. Lamentablemente, ese asilo no se pudo concretar. A pesar de la solicitud de asilo formulada por el señor secretario general de la OEA y de varios señores presidentes de América Latina para lograr que se me otorgue el estatus de asilado en Panamá, esto no pudo concretarse. De lo contrario, tengan ustedes la seguridad que me hubiera quedado en Panamá. Pero habiéndose vencido los 30 días de mi permanencia que la ley me permitía, y sabiendo que varios grupos y organizaciones de Sendero Luminoso y del MRTA y del narcotráfico que están en Panamá estaban llegando no solamente para hacer un reglaje, sino para atentar contra mi vida, es que decidí regresar a mi patria. Quiero que quede bien claro que ese ha sido el motivo por el cual he regresado, y no, como se viene diciendo, para crear desestabilización en el país o atentar contra la democracia. Eso está muy lejos de mi memoria, señor. Quiero que usted entienda que he regresado porque me iban a matar, iban a atentar contra mi vida, y no para desestabilizar a mi país. Por el contrario, espero que mi presencia no altere el proceso de diálogo que fue el principal interesado en que se fortalezca y continúe, ni
mucho menos se altere el cronograma electoral que se ha establecido por las partes con la presencia de la OEA. En cuanto a las coordinaciones para mi regreso, le debo de decir que estas se hicieron con el señor embajador del Perú en Panamá, el señor Ross, y con el propio señor presidente de la República. Tal es así que el señor embajador Ross fue quien contrató el avión en que yo regresé desde Panamá hasta Pisco. Él fue quien hizo la hoja de ruta Panamá, Guayaquil, Pisco. Es más, estando yo en Guayaquil, el propio señor presidente me llamó por un teléfono celular que me fue proporcionado por las autoridades en Guayaquil y conversó personalmente conmigo en presencia del piloto, copiloto de la aeronave y de las otras 3 personas que me acompañaban. Y en ese momento dio las instrucciones para que el avión pudiera aterrizar en la localidad de Pisco. ¿Cómo salió de Pisco, doctor Montesinos? Mire, se ha dicho que salí con un equipo de seguridad personal y esto no se ajusta a la realidad. Yo a la fecha no estoy desempeñando ningún cargo en la administración pública, soy un ciudadano común y corriente como es usted. Usted es un señor periodista, yo soy un señor abogado, somos ciudadanos que estamos ejercitando nuestra actividad privada. Por lo tanto, no puedo tener por mandato de la ley ningún equipo de seguridad personal. Eso no es cierto. El personal que me ayudó a salir fue autorizado por las autoridades competentes para facilitar mi traslado, que es una cosa totalmente diferente a decir que yo tengo un equipo de seguridad personal. Eso no es cierto, señor Calderón. Espero de todo corazón que el Perú, nuestro querido Perú, nuestra patria, continúe por el camino que se ha trazado y que todos los peruanos, sin distinción de credos ni posiciones políticas, logremos vivir en paz. Ese es mi anhelo. Y hacia eso me voy a dedicar, a vivir en paz y a estar alejado de la política y a estar alejado de toda actividad de la función pública. Y mi objetivo ahora es exclusivamente dedicarme a mi profesión de abogado. Lo más probable es que el presidente Fujimori no haya pegado un ojo en toda la noche, y si lo hizo, solo pudo tomar un rato de descanso en las todavía secretas oficinas del CIN en trance de desactivación. La de ayer fue una jornada con rumores de golpe, fortalecidos por las visitas de inspección que hizo el presidente Fujimori a las principales dependencias militares de Chorrillos. Nadie podía sospechar que en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas estuviese investigando personalmente una posible desobediencia o una conspiración, como se diría más tarde. Esta fue de hora en hora la noche del presidente. De los escombros del silencio observado por el doctor Montesinos durante una década, era posible rastrear lo que sería el comienzo de una serie de revelaciones. No es hora de proteger la comodidad de nadie, por elevada que sea su posición y grande que pueda ser su prestigio. Es hora de pedir y conseguir verdades. El Perú ha enfermado con una peste de la política moderna, la mentira bien organizada, la falsedad planeada para imponerse sobre la credulidad y hasta el sentido común. Nos hemos convertido en un país que a diario debe vomitar falsedades, sangrar calumnias, soportar infamias disfrazadas de virtud. Para esta epidemia que afecta a muchos gobiernos de América y Europa, solo hay una vacuna infalible, la verdad constante. Si van a salir verdades por los escombros del silencio al que estuvo forzado Vladimiro Montesinos, tal vez podamos entender qué ocurre con nosotros y a dónde nos pueden arrastrar ciertos acontecimientos. A continuación, más revelaciones de Montesinos a través de radioprogramas del Perú. Y yo no tengo que hacer absolutamente nada con los lamentables sucesos de la Cantuta, los lamentables sucesos de Barrios Altos y los lamentables sucesos contra la señora Leonor La Rosa. En primer lugar, yo fui procesado por los sucesos de la Cantuta, al igual que el general Hermosa Ríos, y a los dos la justicia militar, que fue la competente por mandato de la Corte Suprema de Justicia de la República, nos sobreseyó el caso, es decir, nos encontró sin responsabilidad penal. Y todo lo contrario, los responsables de esa matanza fueron condenados por la justicia militar y después amnistiados por una ley del Congreso de la República. Vale decir que ni el señor general Hermosa ni quien les habla nos acogimos a la ley de la amnistía. Todo lo contrario, fuimos procesados y absueltos.
y el sobreseimiento tiene la calidad de cosa juzgada por mandato de la Constitución del Perú. Por lo tanto, nadie me puede imputar responsabilidad en los sucesos de la Cantuta y en los sucesos de Barrios Altos, que igualmente fui procesado por la justicia militar por esos lamentables sucesos e igualmente sobreseído con el carácter de cosa juzgada y no acogido por estos hechos a la ley de la amnistía, que se pretende imputarme responsabilidad cuando los propios órganos jurisdiccionales de mi país han determinado de que no tengo ninguna responsabilidad en esos hechos. En lo que se refiere a la señora Leonor da Rosa, quiero precisarle que la señora sufrió los lamentables sucesos que le acontecieron en las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército y no en los locales del Servicio de Inteligencia Nacional, que es una instalación totalmente distinta del Ministerio de Defensa o del Ejército peruano. Los responsables de esos hechos fueron procesados y hoy cumplen condena por disposición de la justicia militar. Si usted revisa ese expediente o concurre al Consejo Supremo de Justicia Militar, podrán verificar que en el auto apertorio de la sala de guerra, ni en la denuncia del representante del Ministerio Público, ni en ninguno de los actos de ese proceso aparece ni mencionado mi nombre, ni mucho menos nunca la señora Leonor da Rosa me ha incriminado responsabilidad por esos hechos. Yo he sido el primero en lamentar esos sucesos y quiero decirle de que yo como hombre de leyes siempre apuesto por la vida y nunca he apostado por la muerte. Al señor Abimael Guzmán lo iban a fusilar. El gobierno de emergencia y reconstrucción nacional firmó un dispositivo después del 5 de abril del año 92 y luego de su captura en el mes de septiembre del año 92 para ser fusilado. Y yo hablé con el presidente Fujimori y le dije que no me parecía conveniente que se procediera a la ejecución de estas personas porque consideraba de que la vida no se puede quitar por obra de los hombres. La vida solamente corresponde a Dios quitar a los seres humanos cuando así lo determine el Señor. Y le pedí al señor presidente que me diera la oportunidad de establecer un diálogo con él para yo evitar las circunstancias de que pudiera ser fusilado ese hombre y a través de un diálogo pacífico y una lucha de mentes poder conocer los entretelones de la organización y lograr así recopilar información que permitiera llevar a cabo el proceso de pacificación nacional respetando escrupulosamente la vida. Hay que tener en consideración de que la fortaleza de este proceso de pacificación nacional ha tenido como eje central la superioridad ética y moral de las fuerzas del orden y quienes hemos luchado contra los terroristas frente a lo que es el terror. El terror tiene como denominador común la muerte y quienes hemos luchado contra el terror hemos puesto por encima los valores morales y la ética, porque de esa forma hemos logrado combatir la violencia con la ética y con la superioridad moral del Estado de Derecho frente a la amenaza de lo que es la violencia criminal de Sendero Luminoso. Y sobre la suerte que iba a correr Abimael Guzmán, hace recuerdos el doctor Javier Valle Riestra, quien vio la orden de ejecución